Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio Rodolfo Carter, reciente fichaje de José Antonio Kast en la carrera presidencial. Todos quieren saber qué piensa, hay o no posibilidad de que después compita, por ejemplo, por una senatorial. ¿Qué lo llevó a decidirse en el apoyo a Kast y no a Matei? Bueno, mucho que conversar en una jornada repleta de noticias que comenzamos a relatarles con estos titulares. Tras una tensa reunión de comités, la Cámara de Diputados abrió una investigación por eventuales viajes con licencias médicas, incluyendo a parlamentarios y funcionarios. Los nombres de los diputados que hayan incurrido en estas irregularidades van a ser difundidos públicamente. En paralelo, el Ministerio Público realizó una reunión transversal para abordar el caso licencia. La justicia declaró culpable al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El otrora jefe comunal y ex militante del Partido Socialista se va a mantener con arresto domiciliario hasta que se conozca la condena el próximo 4 de julio. En temas internacionales, la defensa de Cristina Fernández solicitó el arresto domiciliario tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a 6 años de prisión. El tribunal comunicó que deberá presentarse dentro de 5 días hábiles para ser detenida. En paralelo, adherentes de la exmandataria se han mantenido afuera de su residencia. Y en el deporte, por primera vez en su gestión, Pablo Milad se abrió a la posibilidad de renunciar a su cargo como presidente de la NFP. Desde el Consejo de Presidentes del Fútbol chileno ya le habrían solicitado terminar su periodo de manera anticipada y que no sea él quien elija al sucesor de Ricardo Gareca. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, se cumplen casi 2 meses y medio desde que empezaron a regir los aranceles de 10% para Chile por parte de Estados Unidos, una medida que sigue generando incertidumbre en el sector agrícola. Pilar Gutiérrez nos muestra la visión de los gremios y cómo han variado las exportaciones en esta primera parte del año. La guerra comercial tiene a los distintos sectores productivos del país atentos. Aunque Estados Unidos y China siguen avanzando en acuerdos para bajar tensiones, la incertidumbre continúa. Uno de los sectores que sigue de cerca lo que ocurre en torno a la materia es el agrícola. Han sido afectados la industria salmonera y de la fruta fresca de exportación, ¿no? Pero confiamos en que entre el ministro de Agricultura, el canciller, el ministro de Hacienda, más el mundo privado, esperamos que en las próximas reuniones nos vaya bien para derribar ese arancel. Tema del que se habló en el tradicional seminario de la Sociedad Nacional de Agricultura, donde los distintos sectores expusieron cómo va la temporada 2025 junto a las proyecciones y desafíos hacia adelante. Uno de ellos, los aranceles de 10% por parte de Estados Unidos a los que está sujeto Chile. El país tiene un gran consenso en que el intercambio ayuda a nuestra economía y eso lo vamos a fortalecer. Hoy día no solo dependemos de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Ha pasado a ser muy importante también Japón, Corea del Sur, ya lo eran, pero hemos agregado México y Brasil, en que el intercambio y el comercio con ellos ha tenido un salto de 2 dígitos en algunos casos, por ejemplo, con Brasil. Algo en que los distintos rubros también están trabajando. En el sector vitivinícola, las exportaciones en abril crecieron 6% tanto en volumen y como en valor respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, los envíos hacia Estados Unidos cayeron 1% de enero a abril. El sector frutícola también registra cifras positivas, sobre todo en producción. El crecimiento que hemos tenido este año en volúmenes de fruta ha sido muy importante. Hoy día a la fecha vamos un 18% arriba de lo que era el año pasado. Al mismo tiempo estamos trabajando en calidad, cosa de crecer también en los valores exportados, lo cual a la fecha también lo estamos haciendo. Y respecto a los aranceles, bueno, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque, en definitiva, independiente de quién esté pagando el arancel, el 10%, la fruta tiene un mayor costo. En cuanto a los lácteos, el primer trimestre la producción de leche subió 6,5%. Desde la Federación Nacional de Productores estiman que el año puede crecer en torno a 4%. Las exportaciones en valor también han aumentado. Entre enero y mayo subieron 32%, según cifras de la ODEPA. Los importadores norteamericanos, que son nuestro mayor mercado,
se han estoqueado frente al riesgo de los aranceles. O sea, se nos pueden venir meses más difíciles, sobre todo para leche condensada, que es un producto que sale de la ciudad de Los Ángeles, donde hay una planta, y ahí podrían haber efectos regionales. Las exportaciones que sí cayeron fueron las de salmones. Según los datos del Consejo del Salmón, el primer trimestre los envíos disminuyeron 2,8%. Estos resultados son previos a la instalación de aranceles por parte de Estados Unidos, medida de la que quedó exenta la madera. Entre enero y abril las exportaciones chilenas forestales subieron un 6%. Ya, por lo tanto, eso nos tiene contentos. Ahora, como a todos los sectores exportadores, está esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar finalmente con Estados Unidos, y pueden haber ajustes nuevos del ordenamiento comercial a nivel mundial que incluso podrían generar oportunidades para el sector forestal, sobre todo cuando se visualiza el potencial consumo interno en grandes potencias. Los salmoneros celebramos este reciente acuerdo comercial celebrado entre Estados Unidos y China, donde de alguna forma se empiezan a normalizar las relaciones comerciales mundiales. Seguimos trabajando junto con nuestro gobierno para poder llegar en negociaciones con Estados Unidos a arancel cero. Con todo, el primer trimestre el PIB silvoagropecuario creció 5,2% anual. El dato es anterior a los anuncios de aranceles de Donald Trump. A la hora de proyectar cómo seguirán hacia adelante, los sectores agrícolas coinciden que es muy difícil hacerlo, ya que la incertidumbre todavía se mantiene elevada. La directiva de la Cámara de Diputados anunció una investigación interna por licencias médicas fraudulentas. Francisca Cárdenas nos tiene más información sobre este tema. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, varias acciones, sumarios, investigaciones que se están llevando a cabo acá en el Congreso Nacional. Ayer se decía por parte del presidente del Senado, Manuel José Osandón, que se va a investigar y que también hay una investigación en curso y sumarios a 15 funcionarios aproximadamente que están involucrados a partir de lo que fue, recordemos, el informe de la Contraloría General de la República, que dio más de 25.000 funcionarios que presentaban licencias médicas mientras hacían viajes al extranjero y realizaban viajes, y que, recordemos, la Contraloría no tiene auditoría sobre el Congreso Nacional, pero de todas maneras se anunciaron estas investigaciones en ambas corporaciones. ¿Qué dijo ayer el presidente del Senado? Que hay más de 15 casos. Y por otro lado también que son más de 20 los viajes que se realizaron por parte de esos funcionarios. Hoy la Cámara de Diputados hizo lo suyo también y la mesa de la corporación anunció que además de la investigación que se está realizando a trabajadores y a funcionarios parlamentarios, se va a realizar a diputadas y diputados que mientras presentaban licencias médicas también viajaron al extranjero. Así que es parte de lo que han anunciado durante esta jornada por parte de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que podría también terminar en posibles sanciones y en la Comisión de Ética a los diputados y diputadas involucrados. Escuchemos entonces qué dijeron las autoridades de la corporación. Todavía no tenemos los números porque no se han hecho ni entrecruzamientos, estamos recién analizando qué personas han tenido o no han tenido licencia médica, y nosotros aquí como parlamentarios no es ningún gesto especial el que estamos haciendo, solamente subir el rango de probidad que tenemos y decir nuestros nombres. Si hay alguien que haya cometido alguna clase de estos ilícitos o de falta de la probidad, se va a poner en consideración inmediatamente a la prensa y a la comunidad en general. Nosotros tenemos una obligación por lo demás de cada salida hacerla informar a la Secretaría, así que cada salida va a estar, y por lo demás hemos dado la unanimidad para que el secretario pueda ir y hacer las consultas necesarias a cualquier órgano del Estado. Y bueno, según las autoridades de la Cámara, que a diferencia del Senado van a investigar a los diputados tras un acuerdo de comités parlamentarios, se dice que hay 3 procedimientos en curso. Primero, lo que tiene que ver con lo que afecta a los servidores públicos. Otro para los trabajadores parlamentarios que rigen por un sistema diferente, y finalmente a los diputados, a los parlamentarios. ¿Qué se dice por parte de las autoridades de la corporación? Que en los 2 primeros casos, en los servidores públicos y en los trabajadores parlamentarios, la Secretaría General de la Cámara tiene competencia, en cambio sobre los diputados no, pero de todas maneras, luego de un acuerdo de los comités parlamentarios entre distintos integrantes,
se llegó a la conclusión y al acuerdo entre las distintas autoridades que también se tiene que investigar y dar a conocer a la opinión pública los nombres de los diputados y diputadas que hayan hecho mal uso de licencias médicas. Así que escuchemos también parte de las explicaciones que dio el secretario general de la Cámara. Si un parlamentario sale con la licencia, estando, ¿no es cierto?, con un permiso de reposo, obviamente que se tendrá que ver a través de los órganos internos cuáles son las sanciones que se aplican. Una posibilidad es la Comisión de Ética, exactamente, porque estaría faltando un deber parlamentario. Efectivamente, la Constitución, en el artículo 62, establece la dieta parlamentaria y no establece ninguna restricción. ¿Reciben la dieta completa y además...? No hay subsidio a la licencia en el caso de los parlamentarios. Claro, y para eso también, para lo que explicaba ahí el secretario general de la Cámara, para dar con quienes hicieron mal uso de licencias médicas, diputados y diputadas, recordemos que ahora no solamente van a ser los funcionarios de la Cámara de Diputados, se va a pedir información a la Policía de Investigaciones para realizar ahí un cruce de datos y de información y dar con quienes hicieron el mal uso de licencias y después dar a conocer a la opinión pública esos nombres. Por otro lado, también a propósito de lo que han sido el mal uso de licencias médicas, la investigación que está llevando a cabo también el Ministerio Público, durante esta jornada la Fiscalía Nacional convocó a una reunión de emergencia con distintas instituciones, tanto privadas como públicas, para establecer una estrategia común que permita prevenir el uso fraudulento de licencias médicas. Y además el fiscal a cargo de la Unidad de Anticorrupción explicó que podrían haber también acciones penales, civiles, en torno a quienes tengan responsabilidades sobre el mal uso de licencias médicas y de distintas irregularidades. Pasemos a escuchar entonces qué dijeron las autoridades. La Fiscalía Nacional desde ya dispuso una investigación especializada a un cuerpo acabado del Ministerio Público, en lo particular la Fiscalía Regional Oriente, que ya se ha dedicado a este tema de investigaciones. No quiero dejar pasar el excelente trabajo que se ha realizado respecto de emisores en grandes cantidades de licencias médicas que han generado un perjuicio fiscal superior a más de 26.600 millones de pesos, una investigación acabada, y efectivamente este equipo es el cual el fiscal nacional Ángel Valencia ha dispuesto también la preocupación y dirección de la investigación penal respecto al informe de la Contraloría General de la República. Nosotros ya contamos con la base de datos previas, entonces tenemos que hacer el cruce de información. Nombres precisos no tenemos, pero si es que hay nuevos grandes emisores, la idea, ¿no es cierto?, es poder identificar, verificar, ver si a su respecto se dan o no estos delitos y si fuese el caso, ¿no es cierto?, formalizarlo. Claro, acciones penales, administrativas y civiles a quienes resulten responsables de irregularidades de uso fraudulento de licencias médicas, es lo que anunció entonces la Fiscalía Nacional, la Unidad de Anticorrupción, así que nos vamos a quedar muy atentos a eso y también, por supuesto, a todo lo que se está realizando acá en el Congreso, a los funcionarios tanto de la Cámara de Diputados, ahora los diputados, y también en el Senado, donde se han detectado 15 casos. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, con toda esta información, y van a tener efectivamente más trabajo aún en la Fiscalía por una información que les vamos a comentar ahora. Y esta información la pueden revisar en profundidad en nuestro sitio web cnnchile.com. Y la verdad es que es un escándalo porque el COMPIN ha detectado, haciendo cruces de datos, que hay 1.470 médicos que emitieron más de 30.000 licencias. Ustedes dirán, bueno, pero no sé, poco menos de 30 licencias por cada uno de ellos, no sería tan extraño. No, es que el punto es lo que ven ahí en el titular, es que ellos estaban con licencia en reposo por salud y seguían emitiendo licencias médicas. Entonces, eso es lo escandaloso de este caso, que podría ser una nueva arista. Ahora son médicos, más allá que sean pequeños o grandes emisores, que no podían estar ejerciendo su profesión y que, a pesar de estar con reposo, emitían ellos licencias médicas. Así es que continúa efectivamente este tema. La COMPIN además ha detectado redes de emisión sospechosas. Dice que hay patrones de emisión cruzando 121 pares de profesionales y redes de asociación sospechosas que involucran
a otros 278 prestadores. Desde la institución explicaron además que a partir de la información recopilada se caracterizó a los prestadores involucrados en la emisión de licencias durante su propio reposo, dividiéndose en 3 grupos para la aplicación además de medidas específicas. Así que un nuevo arista, un nuevo tema que se suma a lo ya que comenzara con este cruce que hizo la Contralora Dorothy Pérez cuando se mezcla la base de datos que habla de las salidas del país con funcionarios públicos 25.000 que salen de Chile estando con licencias médicas, algo que está obviamente absolutamente prohibido. Y cambiamos de ámbito informativo porque el presidente Gabriel Boric contestó al cuestionario enviado por la comisión que investiga la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Ahora, no lo contesta para nada completo, pero contesta. En un escrito, el mandatario señaló que su rol en el proceso fue acotado, reduciéndose a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra. Además, el presidente afirmó que jamás tuvo conocimiento de potenciales inhabilidades constitucionales para la compra-venta y que una vez que se enteró de las consecuencias que podría tener este proceso, hizo valer las responsabilidades políticas correspondientes. Desde la oposición han cuestionado la respuesta del jefe de Estado, indicando que es insuficiente y que no ha habido una autocrítica. Nadie podría quedar medianamente conforme con una respuesta acotada que no se refirió a casi ninguno de los puntos los cuales se les preguntó desde la comisión investigadora, y además dice cosas que no son ciertas. En primer lugar, dice que los ministros y las autoridades prestaron toda la colaboración. Primero, muchos de quienes invitamos renunciaron días antes para no ir a la comisión o bien fueron cesados en sus cargos deliberadamente para que no asistieran porque tenían la obligación de hacerlo si es que no. Hubo ministros que faltaron a la verdad. Sí, claramente valoramos la presencia de la exministra Sandoval, que el día de ayer habla claramente que acá hubo un tino y un descriterio evidente por parte de esta operación que terminó cortando el hilo por algunos personeros para poder beneficiar y proteger a otros como a quienes forman parte del círculo íntimo del presidente de la República. Bueno, creo que es lamentable que el presidente no conozca la ley, pero lo más lamentable en esto es que no tiene liderazgo él y su equipo, sus asesores, para haber advertido esto y haber paralizado algo que iba a traerle tantas complicaciones y que, por cierto, también se llevó a una senadora. Creo que es lamentable, como lo vimos, su equipo asesor ha llevado a muchos errores al presidente, a este gobierno, a muchos ministros y, por cierto, también a parlamentarios oficialistas. Esta es una situación que nunca más las podemos ver. Nosotros con este gobierno hemos conocido cada situación nueva que raya mucho del estándar ético, moral que se iba a tener en el gobierno. Bueno, sin duda una señal obviamente de colaboración y transparencia, el responder a las preguntas, las consultas, las dudas y requerimientos de los miembros de la comisión, especialmente quienes son de oposición. Es evidente que tiene razón la exministra Sandoval desde la perspectiva que faltó pericia y tino, pero eso también es responsabilidad de ella, en la medida de que el ministerio bajo el cual estaba a cargo esta operación, en términos jurídicos y administrativos, era el Ministerio de Bienes Nacionales. Creo que tiene un punto respecto de que la parte vendedora, en este caso la ex senadora o incluso la ex ministra, también tienen una cuota de responsabilidad, ya sea por acción o por inacción. Creo que ellas también debieron haber advertido esta situación. Bueno, un estudio de Caples UC estimó que la delincuencia ha generado una pérdida de 2,6% del PIB de Chile cada año, esto por el desincentivo a la inversión, el alza en gastos operativos y el impacto sobre actividades como el comercio, tal como lo muestra en su nota Pilar Gutiérrez. 8.200 millones de dólares. Ese fue entre 2016 y 2022 el costo promedio al año provocado por el aumento de la criminalidad en Chile. Así lo dio a conocer un estudio realizado por Caples UC, que reveló que el alza en la tasa de homicidios en ese periodo ha generado una pérdida económica de 2,6% del Producto Interno Bruto anual, pero para 2025 el número sería aún mayor. Hoy día nos cuesta en torno a 9.000 millones de dólares anuales es el costo económico de la delincuencia. Tema enorme de costo en vidas humanas, pero lo que nosotros queremos en vidas humanas, en bienestar de las personas, pero también queremos llamar la atención de lo que significa el costo para nuestra economía. Aquí se están gastando recursos públicos, esto se está transformando
trabajando también en un tremendo impuesto al desarrollo económico de nuestro país. Un tema clave que es un lastre en el intento de salir de los niveles de crecimiento del 2% de la última década. El estudio mide cómo la inseguridad es un desincentivo a la inversión y aumenta los costos operativos. Así, el presupuesto de orden público y seguridad ha aumentado 15% en los últimos 4 años, pero considerando impactos indirectos, el costo es más elevado. Chile es de los países que tiene el índice de temor más alto del mundo, que no se compadece con su índice de victimización, y eso tiene una consecuencia, porque cambia prácticas, cambia conductas. Cuando el comercio está abierto, las personas circulan, hay iluminación, hay condiciones para que exista seguridad en esos entornos, en el fondo. Cuando hay cambios de conductas por temor, un establecimiento cierra temprano, cuando hay espacios vacíos, alguien ocupa esos espacios. Y por eso es tan importante, así como hacerse cargo de los delitos violentos, hacerse cargo del temor. El cierre del comercio es algo que el estudio incorpora. También el impacto sobre otras actividades económicas que, producto de la inseguridad, se reducen o derechamente dejan de realizarse. Salir a comer en las noches dejan de hacerse porque la gente se guarda más temprano. Partidos de fútbol que no se hacen o que se hacen sin público. Clases que no se hacen porque hay un funeral. No hemos hecho el análisis de cuantificar cuánto de esto impacta en la cesantía, pero es razonable creer que si hay menos actividad económica hay más gente buscando trabajo y hay menos oportunidades de trabajo. Si bien Chile ha tenido históricamente el nivel más bajo de homicidios en la región, entre 2016 y 2022 la tasa llegó a un promedio de 4,9 homicidios cada 100.000 habitantes, bastante más alto en comparación al 3,2 los 10 años previos. Es decir, la tasa de homicidios subió casi 52% en una década. Un asunto clave para enfrentarlo es poner foco en la educación. Esto afecta no solo en el conocimiento que pueden adquirir, que es práctico para después ser un profesional o seguir estudiando o en un trabajo, sino que tenemos también que mirar los colegios como un formador en materia de convivencia. Un colegio que tiene peores capacidades de gestionar la convivencia va a tener niños que tienen peores niveles de aprendizaje, va a tener mayores niveles de desescolarización, de exclusión escolar, y eso va a desencadenar en problemas de convivencia futuro e incluso en problemas delictuales. En ese sentido, el énfasis hecho por los panelistas en la presentación fue a no desatender las medidas de largo plazo como estas, que serían claves para reducir la criminalidad. Volviendo a las cifras, el aumento de un homicidio cada 100.000 habitantes reduce el PIB de los países en 1,6% al año. El país deja de crecer producto de la delincuencia, como hay un desincentivo de la inversión. Y este desincentivo de la inversión termina repercutiendo en una peor calidad de vida para todos los chilenos. El punto que puse yo fue el de la reinserción de los presos, de la prevención en los jóvenes, de cómo los recursos, que siempre son escasos, debieran orientarse a aquello, pero también cómo el sistema muchas veces no funciona. Son parte de las prioridades que ven parlamentarios para enfrentar la situación. Y es que además de la pérdida en vidas humanas y bienestar, según el estudio, este año la delincuencia podría costar 9.100 millones de dólares, casi el 10% del presupuesto público. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso va a estar aquí en el estudio en su primera entrevista después de incorporarse a la campaña José Antonio Kast, Rodolfo Carter. Espérennos, ya volvemos. Bueno, el protagonista de esta nota ya está en el estudio, vamos a conversar con él en algunos momentos, pero pongamos un poco de contexto. Tras su quiebre con Chile Vamos, el exalcalde Rodolfo Carter oficializó su incorporación al equipo de seguridad del candidato republicano José Antonio Kast. Por su parte, Evelyn Matei sumó el apoyo de Amarillos por Chile y pese a las preguntas, la banderada evitó hacer un llamado a demócratas para que se pongan detrás de su candidatura. Colomba Eichholz nos cuenta. Muy contento, ha sido un día importante en mi vida. Empiezo a escribir una página nueva, entre nuevos amigos. Amigos que nunca fueron desconocidos para el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, pues entre risas decían que su relación data de hace 20 años, cuando el otro alcalde y el abanderado del Partido Republicano aún militaban en la UDI. En ese entonces formaban parte de las filas que hoy respaldan la candidatura de Evelyn Matei, pero 2 décadas después se unen para impulsar un proyecto diferente, donde José Antonio Kast aspira a la presidencia con Carter en su equipo de seguridad. Aquí todos venimos de Chile Vamos. Ruth más cercana a Evópoli, Arturo, yo a la UDI, Rodolfo a la UDI, pero también como independiente. Por lo tanto, no tenemos un conflicto con Chile Vamos, tenemos un conflicto con el actual gobierno.
Pese a no reconocer un conflicto con Chile Vamos, el exalcalde sí admitió que la decisión de salir de esa coalición costó. Si fue difícil o no, lo cierto es que tomó tiempo. Esto ocurrió luego de que se descartaran primarias presidenciales con su participación e iniciara un periodo de reflexión, pues ya había advertido que si no era invitado a competir con Matei, dejaría el bloque. Ustedes me van a preguntar probablemente por qué estoy con José Antonio Kast. La razón es muy concreta, porque creo que es el hombre indicado para este momento, porque tiene el carácter, tiene el temple y está dispuesto a dar la vida por esta causa. Las heridas del pasado, lo que me haya podido doler, están en el pasado. No va a haber ninguna palabra que permita un conflicto con Chile Vamos. La gente juzgará si fue lo correcto o no. Si es que hay alguien que valora la trayectoria, efectivamente acá va a encontrar trayectoria y experiencia en lo que están pidiendo los chilenos. Creo que llegamos a las personas que efectivamente le pueden decir a los chilenos con la frente en alto, tenemos al equipo para devolverle la seguridad, para proteger a la población. Población que no verá a Rodolfo Carter en la papeleta para la elección parlamentaria, por lo menos hasta el momento, aseguró. Pero quienes sí integrarán esos comicios es Amarillos por Chile, desde donde anunciaron que irán con una lista única. Eso sí, de cara a la presidencial, apoyarán a Evelyn Matei. Para nosotros, que venimos de una cultura política, que es nuestra cultura política la concertación, y ahora pensando en Chile, hemos venido a dar nuestro respaldo como Amarillos por Chile a Evelyn Matei. Y no venimos solos, venimos también con una propuesta, con un documento de trabajo. Este no es un programa de trabajo, son ideas. Con mucha sinceridad le hemos dicho a Evelyn que no somos gente de derecha, que no aspiramos a ser gente de derecha, que hemos hecho un aporte a nuestro país desde otra frontera, pero hoy día desde esa frontera queremos colaborar. Colaboración que también se podría dar con otros partidos. En el caso de Demócratas existen negociaciones, pero se acotan solo a la elección parlamentaria, ya que la colectividad tiene candidata presidencial, la senadora Jimena Rincón, quien se ha desplegado para constituir a su partido en todo Chile y así poder inscribir su postulación. No voy a hacer ningún llamado por la prensa. Nunca hice un llamado por la prensa a Amarillos. Ellos lo decidieron en forma autónoma y espero, obviamente, que podamos armar una coalición muy amplia, porque los problemas de Chile son muy graves. Y justamente para abordarlos es que se sigue ampliando el equipo de Evelyn Matei, ahora con un comité político ampliado encabezado por los senadores Juan Antonio Coloma y Luciano Cruzcoque, la diputada Jimena Osandón, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Uvilla y el exdiputado Ernesto Silva. Ya, pues nos acompaña Rodolfo Carter, no necesita más presentación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mónica? Bien, bien. Además, la primera entrevista después de la cumplí. noticia. Sí, cumplió. Dígalo en la cámara, ¿Es verdad? ¿le cumplí? Lo reconozco, cumplió. Había dicho que cuando tomara una decisión venía y... Ahora, la pregunta es, queremos saber en profundidad más, porque ya dijo, porque es el hombre para este momento, pero ¿por qué José Antonio Kast y no Evelyn Matei? Porque finalmente, después de meses, o tal vez de años, que la clase política en general se resistía a aceptar de que Chile tiene un problema grave de seguridad. Que como todos los países latinoamericanos, y nosotros somos uno, estamos con una crisis institucional de la seguridad. Nos daba entre vergüenza reconocer que éramos un país latinoamericano más, o tal vez nos daba pudor reconocer el fracaso del Estado en esta derrota que los chilenos viven todos los días a la vuelta de su casa. Hoy día están todos los políticos, todos, incluso el profesor Artés, están en una posición de mano dura. Pero la verdad es que es fácil decir voy a combatir el delito, no voy a tener mano de piedra, de hierro, de acero, da lo mismo. La pregunta es quién lo va a hacer de verdad y quién está dispuesto a pagar los costos. Ya, ¿y usted cree que solo José Antonio Kast y no Evelyn Matei? No creo que nunca he creído en los mesías, creo en uno solo, no es candidato en esta vuelta, solo está en el Evangelio. Pero creo que del listado de candidatos el que tiene las mejores condiciones por el temple que tiene. Chile conoce, ha sido candidato varias veces José Antonio, tiene una tranquilidad proverbial para enfrentar la adversidad. Tiene la capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos en que el resto tiembla. ¿Y Evelyn Matei usted cree que le temblaría la mano? Lo que pasa es que, mire... Estamos hablando de políticos, aquí no estamos hablando ni de ofensas ni de nada, pero estamos hablando técnicamente de características. Por supuesto, creo que es mejor, desde luego, si no estaría en otra campaña. Pero es muy importante al momento de partir esta nueva página en mi vida, que quede claro que lo que uno busca hoy día es sumar y no restar. Ya, pero y evidentemente, déjame decirte por darte claridad, creo que es el mejor, y es mejor que Evelyn, sin duda. Pero Evelyn tiene una carrera muy destacada, tiene un aporte que hacerle a Chile. Ok, pero
sabiendo el tema de la inseguridad, usted estaba dispuesto a apoyar a Evelyn Matei si es que competía en unas primarias presidenciales. Si usted perdía, estaba dispuesto a apoyarla a ella. O sea que su primera opción era Evelyn Matei y no José Antonio Kast. No, no es efectivo, porque fíjese que la gracia de la primaria, y lo conversamos con Evelyn en algún minuto, era que cuando se produce una competencia democrática fraterna, quien gana absorbe las ideas de quien pierde, no solamente recibe el apoyo de aquel que pierde. Y nosotros con Evelyn hemos tenido matices en eso. ¿Tú te acuerdas cuando se produjo el tema de las casas narcos? Sí. Ella dijo que no estaba de acuerdo y que ella habría hecho una comisión de expertos para ver cómo enfrentar el tema. Yo, por ejemplo, en ese tema creo que ya Chile no resiste más comisiones. Ya, pero ¿por qué usted requiere una primaria incluso el riesgo de apoyar a Evelyn Matei que de inmediato haber dado antes el apoyo a Kast? Por la misma razón. Porque cuando hay una discusión democrática, las ideas... Imagínense una primaria tan brutal como fue la del presidente Piñera con Manuel José Sandón. Al día siguiente que el presidente Piñera gana, se reúne con Manuel José Sandón para absorber la idea de la gratuidad para los técnicos profesionales. Usted comprenderá, yo no tengo la mejor opinión del senador Sandón, pero era una idea de quien perdió la primaria que fue absorbida. Ya, y usted esperaba que Evelyn Matei absorbiera sus ideas. Por una razón concreta, porque esta elección no se trata, desde luego no se trata de mí, ni de Evelyn, ni de José Antonio, se trata de si somos capaces de recuperar y salvar Chile frente al fracaso sistemático que estamos teniendo del cumplimiento de la ley. ¿Y por qué no fue de un comienzo si encontraba, si según usted me dice, siempre encontró que Kast era mejor que Evelyn Matei en seguridad? ¿Por qué no fue de inmediato, desde el comienzo, en vez de pensar en las primarias, por qué no fue de inmediato ofrecerle que su apoyo a José Antonio Kast y que sumara sus propuestas? Porque yo tenía un domicilio, tengo una historia. Tú la tienes, todos los tenemos, los que están en su casa también las tienen. Era mi casa y mi familia. Y yo lo transmití con harta claridad. Yo nunca tuve doble discurso, ni lo he tenido en este tema, jamás. Dije, esta es mi casa, quiero que acá se resuelva, quiero ponerlo a disposición. Se estimó pertinente, en términos muy legítimos. Creo que fue un error y hoy día están muy arrepentidos probablemente de no haberlo hecho. Que en esa competencia, que no había que tenerle miedo, si yo ganaba, desde luego recibía el apoyo, pero si no ganaba, entregaba mi aporte a esa visión y la enriquecía. ¿Es interesante eso? ¿Usted cree que están arrepentidos en Chile Vamos de no haber hecho primaria? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un dato de la causa que las primarias permiten una discusión cuando se hacen bien, una discusión fraterna, que pueden tener momentos de altibajo, pero que finalmente quien gana la legitimidad democrática, tiene desde luego una exposición mediática importante. Hoy día lo estamos viendo en la izquierda, que más allá de los roces que tienen Janet Jara con Carolina Toá, les permite estar, y lo vamos a ver en los próximos días, en la prensa discutiendo temas que a los chilenos les importan. Pero mire, demos vuelta a la página, no por oportunismo, sino porque de verdad yo escogí venir a tu programa porque me dolió mucho lo que pasó en lo humano. Fue no por la frustración de que no hubieran primarias, sino por cómo se hizo, por el espectáculo penoso que se dio frente a la opinión pública. A mí me da vergüenza ajena. Tú me escribiste varias veces para que viniera al programa estos días y dije, yo no voy a hablar porque me da vergüenza lo que está pasando. Y se lo dije a Evelyn y se lo dije a la gente de Chile Vamos, se lo dije a Renovación Nacional. Asuman los costos. Hacer las cosas así, no haber hecho primarias va a tener costos. Asuman los costos, les dijo usted. ¿Y en lo humano también le dolió? Mucho. ¿Que no lo incluyeran? Mucho, porque creo que no es el Chile en que yo sueño. Yo creo en el Chile de la competencia. Yo competí desde niño. A mí no me regalaron nada. Yo tuve que competir en el colegio, en la universidad, y es la vida además de todos los chilenos. Entonces, creer en los dedazos, en estas cosas más cerradas, creo que no. Pero bueno, es un episodio que está superado. Sí, la gracia que venga justamente preguntarle por eso. Lo otro que quería preguntarle, porque vamos a volver a Chile Vamos también, y a su ojo de cómo usted lo ve. ¿Por qué se demoró tanto en tomar la decisión? En la televisión es muy lento todo lo que... O sea, hay mucha premura por el tiempo, pero tuvo un elemento muy personal. Yo no creo en esa idea de que la política sin llorar. En la política se llora. Y si bien yo no lloré en esta ocasión, me dio mucha pena lo que ocurrió, porque entendía que era una ruptura con lo que fue mi familia. Buena parte de mis amigos están ahí. Javier Macaya, que uno de mis amigos, está ahí. Ernesto Silva, uno de mis amigos, también se quedan allá. Tengo un gran cariño por ellos, pero se separan nuestros caminos temporalmente, al menos ahora. ¿Y usted encuentra que se los farrió Chile Vamos? Porque hay varios en Chile Vamos que han dicho eso, incluso unos WhatsApp internos. Hoy día hay un artículo en La Segunda que recoge aquello, que recoge manifestaciones incluso en redes sociales que hicieron gente, por ejemplo, Renovación Nacional, de la Juventud Renovación Nacional. ¿Usted cree que se los farrearon o no? Yo no soy tan importante. No se trata de mí. Se trata de una forma de hacer las cosas. Creo que hay las lecciones que no deben hacerse así las cosas, para que en el futuro no se vuelva a cometer este error. Y después de que habían decidido... Y voy a lo personal, que puede tener algún interés para los ciudadanos. ¿Sí?
tú sabes perfectamente, yo soy papá adoptivo. Soy papá solo. Sí, de 2 chicos. Entonces, ya cuando, es un adolescente. Sí, pues entonces cuando les conté que era posible que el papá fuera candidato a senador fuera de Santiago, la más grande me dijo, papá, nosotros no tenemos mamá. Tú eres todo. Nos vas a abandonar. Es súper fuerte cuando te dicen una cosa así. Pero era sobre todo por el tema de la Araucanía, ¿no? Básicamente cualquier Porque elección. eso es mucho más lejos. Sí, evidentemente. Y yo estuve de cumpleaños el viernes, no tuve regalo, no me trajiste nada. Y recibí una que carta. no le podemos hacer, imagínense, le hiciéramos regalo. Recibí una carta muy bonita de la María, que de repente lo va a ver, los compañeros le cuentan que salgo en la tele. Me dejó una carta debajo de mi almohada el día 6 de junio, de madrugada, me dijo, léelo cuando me esté en el colegio. Me dijo, papá, tú siempre te pones detrás, tú renuncias por nosotros, haces todo por nosotros, haz lo que tengas que hacer. O sea, como que le dio permiso si es que quería ser candidato a senador. Sí. Ya, ok. Quiero irle preguntando algunas otras cosas más. Yo he reporteado, entonces quiero saber si estoy en lo correcto o no. ¿Qué le ofreció Chile Vamos para que, a pesar de que no hicieran primarias, usted se quedara apoyando a Evelyn Matei? Hubo un esfuerzo muy generoso, incluyendo a la candidata presidencial. ¿Ella también habló con usted? Sí. Y yo le transmití a ella y al resto que yo vivo en un mundo sin rencor. Y el episodio de la... ¿Pero le ofrecieron candidaturas sí. parlamentarias? Sí. ¿Al Senado? Sí. ¿Valparaíso? Sí, es efectivo. Ya. Yo reconozco ese esfuerzo y lo agradezco. Se lo agradezco a Evelyn atrás de esta cámara. Pero con la misma franqueza, yo le transmití a Evelyn y a las personas que generosamente me trataron de convencer que no se trata del puesto. Si no se me acaba mi vida si soy senador o no. Quiero estar en un lugar donde yo pueda servir y ser parte de un equipo que cambie el curso de tragedia que tiene Chile, a mi juicio, en materia de seguridad pública y en materia de falta de crecimiento. Y una pregunta, ¿es verdad que usted dejó algunos WhatsApp de Chile Vamos sin contestar? Muchos. ¿Y de la candidata también? No. ¿De ella no? No. No voy a revelar el tenor de la conversación que no corresponde, pero Evelyn hizo un esfuerzo, yo se lo agradezco. Que dijo que le parecía muy bien que usted se hubiera decidido por José Antonio Kast. Está bien. Yo no es como minimizar su decisión. No le ponga pólvora a mi declaración porque no va a tener ninguna explosión. Yo siempre escojo el camino de la vereda iluminada, elijo el camino ajeno al rencor. Los momentos de pena y tristeza han quedado en el pasado. Y como le dije a Evelyn, la vida es siempre circular y nos vamos a volver a encontrar. Creo yo que José Antonio va a ganar la primera vuelta y necesitamos a Evelyn y a todo Chile Vamos para que nos ayuden. No solamente para ganar en segunda vuelta, sino también para gobernar Chile. Ya, hablemos un poco de ese fenómeno. ¿Qué responde usted a quienes hoy día también señalaban que, desde redes sociales hasta conversaciones y analistas que decían que usted se había quedado con Kast porque Kast iba subiendo en las encuestas? Es no conocerme. Y bueno, siempre hay chilenos y personas que ven siempre la mala fe, la mala onda. Yo no soy así. Porque si en el cálculo tradicional me ofrecieron la senatoría por Valparaíso, por Arica, por Temuco, por lo que quisiera. Por donde usted quisiera. Por donde yo quisiera. Así fue sí. de claro el ofrecimiento de Chile. Bueno, senatoría por donde usted quiera. En el Chile tradicional era para aceptarlo, ¿no? A mí lo que no me hace sentido, yo aprendí hace muchos años, un profesor de Derecho, Hernán Larraín, al día siguiente de la muerte de Jaime Guzmán, nos dijo, el cementerio está lleno de futuros presidentes de Chile. No se obsesionen nunca con el poder. Ser senador es una gran dignidad, pero no es el fin de la vida. No quiero, si llego a ser senador, no quiero ser uno más, quiero estar en un lugar donde mi voz aporte, donde yo pueda contribuir y cuando yo esté viejo, sienta que en este minuto de mi vida yo pude colaborar. Y creo que el lugar hoy día no es Chile Vamos. Como proyecto de vida usted no se ha cerrado ni a la idea de ser presidente de la República ni a la idea de ser parlamentario, senador o diputado, lo que sea. ¿Eso no está cerrado en su proyecto de vida? No, claramente que no. Ya. ¿Por qué? No, quería saberlo, porque hay gente que en un minuto dice, sí, ya no quiero más, no descarto esto. Ya, usted dice que no. Ok, quiero preguntarle, ¿a qué atribuye usted? Primero, ¿usted cree que, porque las encuestas son fotos de un momento también, eso lo hemos conversado en más de una ocasión, ¿usted cree que, porque tampoco es que esté Kast en las encuestas a 10 puntos de Evelyn Matei, es un acercamiento, en algunas encuestas todavía está Evelyn Matei arriba, en otras están pegados, en otra ya apareció un punto arriba, eso es dentro del error, del margen de error. ¿Usted cree que se está consolidando una tendencia o que todavía está muy líquido el escenario? Está muy líquido y el jefe de este equipo, que es José Antonio Kast, no soy yo, es él, ha sido humilde y claro en términos de que estas encuestas van y vienen, de que tenemos que trabajar como si estuviéramos perdiendo, y en el evento incluso que no ganáramos la primera vuelta, y José Antonio lo dice sin
Y esa es la tranquilidad de espíritu, por eso yo hablo del carácter de José Antonio. ¿Ya? Incluso puede que nos toque perder, y si nos toque perder, vamos a poner a disposición de Evelyn Matei, si es que ella gana, todas nuestras ideas. Y ¿sabe qué? Lo ha demostrado en los hechos. Cuando le tocó perder frente a Sebastián Piñera, ¿quién fue el primero en llegar ese mismo día a apoyarlo? José Antonio Kast. ¿Por qué cree usted? ¿Pero usted cree que ya es una tendencia la subida de Kast? Yo creo que sí por una razón bien concreta. ¿Y a quién lo atribuye, además? ¿A quién lo atribuye? Porque a José Antonio y al equipo de José Antonio no le ha tocado gobernar. Chile Vamos ha tenido la oportunidad de gobernar. Y si bien es cierto, yo reconozco que se hizo un esfuerzo durante el gobierno del presidente Piñera, los números no fueron buenos. Y la sensación de frustración de los chilenos hoy día con el sistema tradicional, con los que ya han gobernado, es muy alta. O sea, ¿usted cree que es una mochila muy fuerte para Evelyn Matei ser, entre comillas, heredera del legado de Sebastián Piñera? No, porque el presidente Piñera tiene un lugar muy destacado en la historia. Los chilenos ya hoy día lo evalúan muy bien y es un patrimonio de todos los chilenos el presidente. Pero en materia de seguridad hay una mirada distinta, una mirada nueva que tiene que tener la oportunidad de gobernar. Por eso, ser continuidad del expresidente Sebastián Piñera en seguridad no es un plus para Evelyn Matei hoy día. Creo que probablemente, te vuelvo a reiterar, la evaluación de los ciudadanos es que no alcanzó. Hay el recuerdo de la puerta giratoria. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí. Que fue una frase poco feliz. Vamos a terminar con la de hecho, yo lo conversé yo tuve la tremenda suerte de estar con el presidente pocos días antes que él muriera. Y lo conversamos y le dije, presidente, esta frase fue una frase que muy bien inspirada, que chocó con la realidad de un sistema estatal que no funciona, pero que en los números, claramente los chilenos sintieron que no se cumplió. Por eso le digo, hoy día no hay espacio. Por eso le digo, hoy día no hay espacio para ser de alguna manera continuidad del expresidente Sebastián Piñera en temas de seguridad, hoy día no es algo que le sume a Evelyn Matei, dice usted. Yo lo que digo es que la mirada que se tuvo hace 10 años atrás, 12 años atrás, no alcanza a dar el ancho para la gravedad de la situación actual. Y hay una cosa fundamental, Mónica, vamos a tener una izquierda vociferante a la vuelta de la esquina cuando dejen el poder. Partiendo por el presidente Boric, se le va a olvidar todo lo moderado que está ahora y va a volver a ser el mismo radical de siempre con todos los chicos del Frente Amplio. Pero además vamos a tener una ciudadanía muy enojada si es que otra vez se le defraudan temas de seguridad. Lo escuchaba en la nota previa, antes que tú me estés entrevistando. La delincuencia tiene efectos en nuestro crecimiento tendencial como nación. Y impacta directamente en el empleo y la inversión. Pero además, no sacas nada con ser un país próspero si no puedes llegar tranquilo a tu casa. Es el primer derecho esencial para vivir, el poder tener paz. Yo le voy a preguntar después de nuevo respecto del tema de cómo cree usted que van a ser oposición, si es que es una oposición, porque también pueden no ser oposición, ¿no? Pero quería... Y déjame darte un dato, y me gustaría decirlo acá con harta claridad con el espacio que tú me das. ¿Por qué queremos pelear con los delincuentes? ¿Por qué los vamos a enfrentar incluso con las armas? No porque seamos de derecha, no porque nos gusten las armas, es porque defendemos nuestras familias. Todo tipo de familia, todas las formas de vida. Yo soy en un país multicolor, con muchas formas de vida, pero para que eso ocurra, para que en una plaza convivan todo tipo de familias, todo tipo de opciones, todo tipo de formas de vida chilenas, lo esencial es que no hayan tiroteos. Ahora, no sé si eso choca un poco con su candidato. No choca. Porque su candidato tiene una visión bastante más tradicional de lo que es una familia, de lo que es el matrimonio. Sí. Y usted parece que ahí no tiene necesariamente puntos en común. Los chilenos resolvieron eso ya hace años en una serie de legislación que hoy día están vigentes. Y José Antonio Kast no tiene intención de modificarlas porque entiende que es la decisión democrática de los chilenos. Y porque además yo creo que todos hemos hecho un aprendizaje. ¿Se refiere al matrimonio igualitario, por ejemplo? Sí, claro. No está en el plan de gobierno de José Antonio Kast hacer una regresión. La izquierda se va a encargar de, con su campaña del terror tradicional, que decir que se va a atacar a las mujeres, que se va a perseguir y no es así. Pero si nos han dicho en Republicanos, y también lo ha dicho José Antonio Kast, que si tuviera la mayoría parlamentaria, derogaría la ley de aborto en 3 causales. Esa es una explicación que obviamente el candidato presidencial en un debate tú le vas a hacer. Yo creo que no está en esa discusión en este minuto. Si puedo entrevistarlo. ¿Ah? Si puedo entrevistarlo, además. No hay ningún candidato que pueda esquivar a Mónica Rincón antes de ser presidente. A menos que no esté aquí, digamos, que es lo que nos ha pasado. Pero quedémonos lo siguiente. Dato para su candidato. Yo no soy el jefe de campaña de José Antonio, ni mucho menos el representante legal. Ya. Pero ese sería un punto con el cual usted no estaría de acuerdo. No, mira, déjame decirte lo siguiente. Todos hemos hecho un aprendizaje. Ya. De profundo respeto por el otro. Yo mismo lo tenía. Siendo yo más liberal en algunas cosas, trato de ponerme en el lugar de todos los chilenos, porque entiendo que estoy de paso en el poder. Ya, pero ¿usted cree que va a aprender José Antonio Kast que no es una buena idea insistir en esos puntos? Lo que te quiero decir es que hoy día un presidente de Chile, en un país tan herido por la violencia,
tiene que enfocarse primero en pacificar el país para que los chilenos lleven su vida como mejor les parezca. Y el segundo desafío enorme es que vuelva a crecer el país para que los chilenos vivan de su trabajo. Esas son las primeras prioridades. Y yo creo que es tan urgente y tan grande el desafío que va a haber poco espacio para otra iniciativa. Lo cual no quiere decir que no tengan discrepancia entonces usted con su candidato si es que él insistiera en estos puntos. Pero, a ver, ¿usted cree que no hay discrepancias en una familia? Sí, imagínense. Si nos va acabando el tiempo, quiero despejar algunos puntos más rápido si lo logramos. Primero, ¿qué errores ha cometido? ¿Cómo ve usted como candidata a Evelyn Matei? ¿A qué atribuye que ella baje? Porque una cosa es por qué sube Kast, pero también la pregunta es ¿por qué baja Evelyn Matei? Para que pasemos rápido por varios puntos. Yo creo que efectivamente el tema de la primaria le va a golpear. El no tener primaria. No va a tener primarias porque la estructura de republicano, dijo José Antonio Kast, estaba preparada para no tener primaria. Se ha construido un liderazgo que es bastante sólido dentro de esa coalición o dentro de ese partido, evidente. Pero Chile Vamos es una cosa mucho más distinta, tiene distintos liderazgos y tenía una tradición de primaria. Y esto hoy día se rompió. Eso le va a golpear. ¿Y cómo la ha visto como candidata? En términos generales, bien. Ya. Y es importante que le vaya bien. ¿Y la ha visto con errores no forzados o no? Hay cosas que yo no habría hecho. ¿Como por ejemplo? Creo que el tema de los derechos humanos respecto de los muertos del año 73, estoy seguro que ella no piensa que eso eran inevitables en términos de que no le importaba. Trató de explicar probablemente que cuando se llega a un nivel de violencia como lo que vivimos en los años 70, estas tragedias tienden a ocurrir, pero es tan brutal el dolor de las víctimas que hay que tener cuidado con las formas. ¿Y mandar a callar a la vocera? Yo francamente hasta lo encontré simpático. ¿Sí? Hasta lo encontré simpático, pero lamentablemente cuando a alguien le cuelgan el mote de que pierde el control, tiene que tener particular cuidado con eso. Ese tema yo no le daría... O sea, usted dice que debería tener cuidado con aquello de perder el control. Sí, evidentemente, porque todo el mundo está esperando, y de hecho la izquierda ya hace mote permanente de ella, que pierde el control, pero como lo dije hoy día en el punto de prensa, no lo dije antes, no lo voy a decir ahora, y tampoco mañana, no habrá ninguna palabra calificatoria con Evelyn Matei. ¿Usted cree que Johannes Kaiser se estancó, llegó a su techo y debería bajarse? No corresponde que yo ni nadie le diga a Johannes Kaiser lo que tiene que hacer. Tengo una gran opinión de él. ¿Pero cree que llegó a un techo? No lo sé. Yo creo que él encarnó o encarna, y serán los chilenos los que tendrán que determinar una mirada del país. Si él decide continuar, está en todo su derecho. Yo el primero le reivindico y le reconozco el derecho de Johannes a llegar hasta donde le estime. Tenemos 3 preguntas, tenemos que resolverlas rápido porque se nos acabó el tiempo. Lo primero... Las más peligrosas. Ojalá. Si pasa, esta es fácil, si pasa Evelyn Matei, ¿usted va a votar por ella? Por supuesto que sí. Ya, si ya pasa a segunda vuelta. Lo segundo, el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, a quien usted apoyó, ¿con quién va a estar? ¿Con Evelyn Matei o con José Antonio Kast? Invítelo y le pregúntele y él le va a responder. Pero usted sabe, ¿no? Él va a estar probablemente, lo que su conciencia le ordene. Entiendo que el diario hoy día dijo que no le gustaba mucho Evelyn Matei, pero Daniel es mucho mejor ser humano que yo. Es incapaz de guardar rencor. Pregúntele a él por quién va a votar. Ya, usted no sabe. No. No le creo, pero ya. Porque yo creo que no me quiere decir. Y lo otro, obviamente que todos están preguntando, ¿va a ir de candidato al Senado, sí o no? Denos la primicia aquí. ¿Es lo más probable? Es lo más probable. ¿Es lo que quiero? Ya. Pero cuando uno ama, está dispuesto a renunciar. Pero, usted me hace la pregunta puntual, yo le respondo lo que puedo. Esto de puntúo no tiene ni medio filo. Si yo entrara a Republicanos hoy día o apoyara a José Antonio... ¿No va a militar en Republicano? Por el momento no. Ya, por el momento no. Por el momento sigo como independiente. Y dijera, bueno, ¿qué me dan? Esa sería la forma antigua. Porque por último me habría quedado en Chile Vamos para que me dieran el cupo. Y hoy día quiero ayudarle a José Antonio, entregarle mi experiencia, probablemente aportar desde una mirada nueva en Republicano y ver dónde servir. Si el Senado es el camino, lo discutiremos de aquí a agosto. Que no está cerrado, dice usted, y no fue una oferta. Y lo segundo, no fue con oferta. Y lo segundo, y es más importante, ¿qué tal si hacemos un poco distinto las cosas? En vez de pensar siempre en lo que a mí me conviene, y le voy a decir con harta humildad, pero con claridad, yo debo ser de los pocos políticos en Chile que tienen posibilidades de ganar una elección en cualquier lado, por el nivel de conocimiento y porque tengo una buena evaluación en las encuestas. Por tanto, podría negociar y decir, ya, pues, blíndame, dame un cupo y estamos listos. Nunca lo hicimos. Ya, y cierro entonces, si es que José Antonio Kast se lo pidiera, ¿usted estaría dispuesto a ser ministro en un gobierno de José Antonio Kast? Por supuesto que sí. Y si es que Evelyn Matei fuera la que ganara y le pidiera ser ministro en un gobierno de ella, ¿estaría dispuesto? Finalmente Chile vale mucho más que los temores o las desconfianzas.
Si llegara el momento que eso ocurre, yo creo que va a ser José Antonio Kast, pero si llegara a ocurrir que a Evelyn Matei le toca dirigir Chile y necesita ayuda, ni yo ni nadie puede negarse a ayudar. O sea, ese es un sí estaría dispuesto si es que ella se lo pidiera, Por obviamente. supuesto que sí. Ya. Ok, nos quedan hartos temas en el tintero, pero en el futuro vamos a volver a conversarlo, así es que muchas Dígalo gracias. de nuevo, le cumplo cada vez que usted me invita. Pero sí es verdad, sí me cumplió. Vino apenas tomó la decisión, así que se lo agradecemos que haya honrado el compromiso. Muchas gracias por habernos acompañado y esto recién comienza, así que pase el dato al candidato, estamos esperando aquí, felices que venga. Ya, pues lo acompañaremos. Ya, gracias. Gracias. Bueno, y vamos a seguir avanzando para contarles que la candidata comunista Janet Jara propuso que el salario mínimo llegue a 750.000 pesos, propuesta que no cayó bien en las pymes, y Natalia Muñoz nos cuenta qué opinan los demás candidatos. Una propuesta suya entonces que se llegue, me imagino, al final de su periodo a 750.000 pesos al como salario vital. Es que es el concepto más que el monto, pero hoy día se estima en 750.000 pesos. Ese es el objetivo de la candidata comunista. A 750.000 pesos es lo que propone Janet Jara que suba el salario mínimo. 250.000 más que el nivel actual o un alza de 50%. Una propuesta que no cayó bien en quienes en su mayoría pagan este sueldo, las pymes y emprendedores. Debiese haber un mínimo de cordura y hacer planteamientos que efectivamente se puedan pagar. Hoy día las pymes ya están complicadas con el alza que ha tenido el sueldo mínimo, que todavía no se acuerda y va a haber que pagarlo en forma retroactiva, cosa extraña en las leyes, pero un sueldo mínimo vital de 750.000 pesos es simplemente impagable. Es absolutamente inalcanzable para las pymes, pero también nos parece una propuesta muy irresponsable, toda vez que no se evalúa cuántas pymes pueden quebrar y cuántas familias pueden perder sus puestos de trabajo y quedar en la calle. Impagable fue la calificación de las pymes, mientras que la ex ministra del Trabajo propone una reforma que regula la concentración económica del país, con el fin de que las pequeñas empresas tengan una mayor participación en el mercado. Además de gradualidad, que es como se impulsó el alza histórica del salario mínimo en este gobierno, y el subsidio que se aplicó, que ha sido bastante oneroso para el Estado, en realidad lo que uno debería poner en perspectiva es que para que las pymes paguen mejor, aquí lo que se requiere es que tengan mejores ingresos. Entonces son medidas que se contrapesan una con otra. Alza el salario mínimo a salario vital con mayor participación de mercado por parte de las pymes. Actualmente está en discusión el aumento del salario mínimo, desde 510.000 a 529.000 pesos a partir de mayo de forma retroactiva, y para luego avanzar a 539.000 pesos en enero, por lo que llegar a 750.000 pesos se aleja bastante. No pueden, eso es vender humo, siempre ha sido vender humo, porque la plata no cae del cielo, la plata la paga alguien, y el alguien tiene que poder pagarlo. Yo creo que parte del problema del debate económico que tenemos hoy día son estas soluciones mágicas, simplistas, que son puro engaño, pura chiva. Es hacer que otro pague la cuenta, básicamente, para salir reelecto. Eso me parece que es un abuso. Palabras desde el equipo económico de la candidata de Chile Vamos. La rival de Jara en la primaria oficialista tampoco es factible la cifra. Claro que sería deseable llegar a esa cifra, pero creo que lo más importante es ir pensando en los instrumentos, porque efectivamente si esto lo hacemos a través del salario mínimo legal, encontraríamos problemas. Ya encontramos con el salario mínimo actual mucha dificultad con las pequeñas empresas. O sea, ya están teniendo apoyo público para poder alcanzar este estándar y si lo hiciéramos solo por ahí sería difícil. La candidata del socialismo democrático apostará en reactivar el bolsillo familiar electrónico. Respecto al Frente Amplio, su abanderado se cuadra con Jara en la cifra de 750.000 pesos. Yo creo que es posible, pero al final del gobierno. No es llegar y hacerlo de un día para otro, y creo que es muy importante que los candidatos efectivamente seamos responsables, pero yo creo que es posible y en nuestro programa aparece esa expectativa, pero hacia el final del gobierno. Desde la otra vereda, los republicanos lo ven como una medida populista. Si hay algo que el Partido Comunista sabe hacer muy bien es confundir las cosas, particularmente en materia económica, decir frases populistas precisamente para enganchar a quienes no necesariamente están en el detalle de las políticas públicas. Y evidentemente en materia, digamos, de salario mínimo, lo que se está discutiendo no es cuánto es el mínimo que una familia necesita para vivir, sino cuánto es el máximo que una empresa chica puede pagar. Discusión abierta de cara a las presidenciales. Por ahora el salario mínimo se discute en el Congreso, para llegar a 539.000 pesos a principios del próximo año. Y seguimos avanzando este miércoles, es decir, hoy comenzó la franja televisiva para las primarias presidenciales. Los 4 candidatos del oficialismo tuvieron su espacio para llamar a votar por cada uno de ellos, aludiendo en muchos casos a la vida personal. La franja se va a extender hasta el 26 de junio en 2 secciones diarias, como nos cuenta en su nota Macarena Román.
Cada uno esperó a su estilo. Los candidatos a las primarias presidenciales tuvieron actividades públicas y otras privadas para ver el inicio de la franja televisiva. Partimos de los primeros porque se sortea el orden de aparición de la franja y quedamos en el 1. Y es una franja que busca precisamente conectar con lo que ha sido nuestra campaña. Suerte o no, la ex ministra del Trabajo tuvo que dar el puntapié inicial de esta etapa, que tendrá 2 secciones diarias hasta el 26 de junio, es decir, 3 días antes de las votaciones. No vengo de la élite, sino de un Chile que se levanta temprano para trabajar. El spot de Jara es quizás el más logrado, porque es la persona que se ve como más fresca, más espontánea en la propuesta, ¿eh? Es como la más sincera, está hablando ella de su inicio. Inicios a los que apuntó de alguna forma la ex ministra del Interior y candidata presidencial del socialismo democrático. 8 primaveras y el alma partía. Se fue para México y recuperó su porfía. La franja es muy importante porque tiene un alcance enorme y ciertamente va a ayudar a que las personas conozcan más las candidaturas y se enteren también de cuáles son las características de este proceso. Y es justamente parte de las críticas que hacen expertos. La omisión de información relevante del proceso electoral por parte de los candidatos, quienes en 1 minuto y 80 segundos que tuvo cada uno, no ahondaron en llamar a votar. El llamar a votar y arriba los ánimos para ese electorado. Creo que esos son 2 mensajes importantes que debería ser como una identidad que debería estar grabada a fuego en cada una de las propuestas, más allá de después que lo bajen a programas, a promesas de gobierno, etcétera. Es súper fundamental. 15.499.000 personas es el universo de votantes que podrá participar en la primaria, pero entendidos en el tema dicen que llegar a 1.800.000 ya es una buena meta. Por eso cada cual está apelando a lo que estima conveniente para convencer. Gonzalo Vinter, por ejemplo, optó por hablar con su hijo en brazos, algo que algunos cuestionaron. ¿Qué le ha parecido que muestra a su familia? Mire, yo no hay ninguna foto mía con mis hijos, porque mis hijos son mis hijos. Yo invité al país, a mi casa, con mi familia, a conversar sobre el país que quiero construir, y ese país que quiero construir es el motivo por el cual decidí ser presidente de la República. En el cuarto lugar, cerrando la primera edición de la franja televisiva, estuvo el representante de la Federación Regionalista Verde Social, y si bien no muestra a sus hijos, sí presenta a su madre. Me gustaba mucho ayudarle en el negocio, ahí aprendí lo que era ganarse la vida, porque no era fácil. En general, mire, me parecieron bien, yo no tengo nada que decir, las franjas son entretenidas, pero me gustó más la mía porque tiene más contenido. Entonces hablamos de delincuencia, de salud, de descentralización y de mi mamá. 2 semanas y 4 días. Eso es lo que resta para la primaria presidencial que encabezarán los 4 representantes del oficialismo, quienes han continuado mostrando sus diferencias a puertas del próximo 29 de junio, cuando la ciudadanía decida en las urnas quién seguirá avanzando en la carrera por la moneda. En otras informaciones, la justicia declaró culpable al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los cargos por cohecho reiterado fueron desestimados al ser declarados prescritos. El también ex militante del PS se va a mantener con arresto domiciliario hasta conocerse su condena, que va a ocurrir en una audiencia fijada para el 4 de julio. El informe es de Miguel Ángel Araya. 8 años debieron pasar para que este miércoles la justicia declarara como culpable al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los que habría cometido mientras era jefe comunal entre los años 2013 y 2017. Fueron casi 2 meses de juicio en los que el Ministerio Público y querellantes, como también la defensa del ahora condenado, presentaron diversas pruebas, entre testigos y documentos, que permitieron a los 3 jueces del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, que Aguilera fue el autor de los 3 delitos acusados en su contra: incremento patrimonial relevante e injustificado, lavado de activos y cohecho. Se condena a Miguel Ángel Aguilera Sangüesa en calidad de autor del delito consumado
de incremento patrimonial relevante e injustificado, perpetrado entre el mes de enero de 2013 y septiembre de 2017 en la comuna de San Ramón. Se condena por el delito consumado de lavado de activos, perpetrado entre principios del año 2013 y diciembre de 2017 en la comuna de San Ramón. Si bien es cierto que los 3 delitos acusados en contra del exalcalde Aguilera fueron acreditados, el delito de cohecho reiterado se consideró prescrito, ya que la última vez en la que se cometió habría sido en 2016, mientras que la investigación fue formalizada en el año 2021. Por ende, ya habían pasado los 5 años que exige la ley para la prescripción. Se absuelve a Miguel Ángel Aguilera Sangüesa de la acusación formulada en su contra, en la cual se le atribuyó la calidad de autor del delito consumado de cohecho pasivo, en carácter de reiterado, por encontrarse prescrita la acción penal, en consecuencia, extingue su responsabilidad penal. Miguel Ángel Aguilera logró eludir las preguntas de la prensa tras su veredicto condenatorio, ya que el tribunal permitió su salida del centro de justicia de manera interna, pero quien sí conversó con los medios fue su abogada defensora Rocío Berríos, quien aseguró que a pesar de lograr acreditar la prescripción de uno de los delitos, no lo ven como una victoria. En ningún caso el resultado de este juicio iba a ser celebrado por esta parte como una victoria, porque ya el proceso en sí ha sido verdaderamente tortuoso para mi defendido. Durante todo este tiempo, no solo su carrera política, sino que también su salud, su vida familiar, se han visto severamente afectadas por imputaciones que, recordemos, partieron asociándolo incluso a delitos tan graves como el narcotráfico y el tráfico de armas, y que han terminado hoy día en una discusión acerca de multas y eventualmente, como aspira la Fiscalía, penas que eventualmente van a ser, podrían ser cumplidas mediante penas sustitutivas, es decir, sin privación de libertad. En tanto, la Fiscalía intentó desdramatizar el hecho de que no se lograra una condena por el delito de cohecho, señalando que en este tipo de investigaciones suelen tener demoras entre su inicio y la formalización, y aún más cuando se trata de autoridades que aún están en ejercicio, mientras que los querellantes, entre ellos el actual alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, valoraron la decisión de la justicia. Cuando estamos frente a delitos de esta naturaleza, como ha ocurrido por ejemplo en delitos de otro tipo como los sexuales o incluso los delitos de corrupción, el tema de la prescripción siempre se tiene a la vista y es una dificultad al momento de descubrir los delitos y lograr investigarlos en un estándar suficiente para formalizar. Pero no es en vano investigar igualmente esos delitos, aunque sean antiguos, porque permiten fundar, por ejemplo, condenas por lavado de dinero que tienen altas penas, como ha ocurrido en este caso. Se acoge principalmente las acciones que nosotros presentamos, que tiene que ver con acreditar que aquí ocurrieron hechos gravísimos en una comuna vulnerable, donde hay vecinos de esfuerzo. No es posible que existan personas que mal utilicen su cargo, y en este caso el señor Aguilera va a ser condenado principalmente a 2 delitos que tienen una pena bastante alta. Tras conocer el veredicto condenatorio, la Fiscalía ajustó su solicitud de pena, que en un comienzo era de 10 años de cárcel, pasando ahora a 5 años y 1 día de presidio, mientras que en su defensa solicitaron una pena de 3 años y 1 día. El próximo 4 de julio será la fecha en la que el 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dará a conocer la sentencia en contra del exalcalde de San Ramón. Bueno, las autoridades han reforzado las condiciones en víspera del sistema frontal que va a afectar a la zona centro del país. Las medidas van entonces en la línea de evitar consecuencias no solo de la lluvia, sino especialmente del tiempo. Pablo Figueroa tiene el informe. Esto denuncian los vecinos en Lampa, en uno de los vecindarios que estuvieron meses sin luz eléctrica a raíz de los fuertes vientos de agosto pasado. Y el peligro que conlleva va a caer a los cables, y también estamos en la misma circunstancia con las podas. Con esta realidad se encontró el nuevo alcalde de Peñaflor. No tenemos el equipamiento necesario para detectar aquello, y por la otra muchas veces no está el equipamiento en las comunas rurales para podar sobre los 30 metros, lo que hace tener un clamor, un grito de auxilio importante hoy al gobierno a través de sus instituciones públicas, al gobierno regional, para que pueda dotar a las comunas rurales de equipamiento necesario, sobre todo para poder podar sobre los 20 o 25 metros, una realidad que afecta sin duda eventualmente la vida inclusive de las personas. Y así como en Maipú se preocuparon por esto. Estamos generando 2 importantes obras, como lo son el entubamiento del canal Santa Marta y la construcción de un colector en el barrio longitudinal. Sin embargo, sabemos que aún nuestra comuna no cuenta con la infraestructura adecuada
para soportar frentes de lluvia. Mientras que en la región de Valparaíso las energías están enfocadas principalmente en... Hemos puesto además un acento muy especial en la zona que hoy en día está en proceso de reconstrucción, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, por lo que hoy día además estamos recorriendo la zona donde hay viviendas de emergencia, tenemos un protocolo establecido y todas las vías de comunicación expedita con todas las instituciones involucradas. Ejemplos de diferentes formas de graficar casi un año después de lo que fue un 2024 lluvioso que puso a prueba varias comunas de la zona centro del país. Los vientos registraron hasta una racha de hasta 124 kilómetros por hora. Y en la zona centro de la capital alcanzaron los 100 kilómetros, que provocaron corte de electricidad y caída de postes y árboles. Además, estamos invitando a que la comunidad conscientemente pueda informarse a través de canales oficiales de la municipalidad y puedan reportarnos también mediante canales oficiales, principalmente nuestro número de emergencia 1514. Claro, esa es la situación de la comuna donde se registraron las rachas de viento más pronunciadas y donde no hay datos certeros para un fenómeno que es segunda vez que se produce en 2 años. El componente viento es el que ha ido evolucionando, digamos, en este monitoreo que estamos haciendo con la Dirección Meteorológica, y para el valle de la región metropolitana se espera un viento entre 50 kilómetros por hora con rachas que pudieran llegar a 70-80 kilómetros durante la madrugada. Y es por eso que cada municipio se ha preparado para anticiparse a una potencial emergencia. Y lo que estamos tratando de hacer como asociación es fortalecer los contactos, las redes, la comunicación para poder disponer en tiempo oportuno de las acciones operativas necesarias para que nuestros vecinos no sufran riesgo. Vamos a estar todos nuestros equipos municipales desplegados. De la misma manera hemos activado un número de emergencia al cual nuestros vecinos y vecinas pueden llamar. Hemos podado más de 1.300 árboles, hemos limpiado los sumideros de agua lluvia. Y uno de los principales problemas asociados o causados por las fuertes ráfagas de viento fue el suministro eléctrico, el cual 10 meses después enfrenta su primera gran prueba. No recargar el sistema eléctrico, porque sobre todo estos días que va a haber mucho frío, la gente tiende a resguardarse, a proteger su hogar y sobrecargan el sistema eléctrico. La idea es no sobrecargar el sistema eléctrico para evitar los incendios. Hemos tenido muchos incendios en Santiago producto de este tipo de sobrecarga. Además de la lluvia, vamos a enfrentar vientos fuertes y eso podría generar complicaciones como ocurrió en los inviernos pasados. De todas maneras, en particular las empresas eléctricas han realizado inversiones que han comprometido. Vamos a ver hoy día cuál fue el nivel de eficacia de parte de esas inversiones y a quién le corresponde garantizar particularmente el suministro de energía eléctrica es a las empresas conforme a la ley. Los preparativos de un tren atmosférico en donde el agua esta vez no es la gran preocupación, sino el viento. Bueno, y revisemos justamente lo que se supone que va a ser el rango estimado de milímetros. En Quillota, Olmué y Limache, como ustedes pueden ver, entre 45 y 50 milímetros. Los Andes y San Felipe, 40 a 50 milímetros. Baja entonces hacia San José Maipo, desciende hasta 30 y 45 el rango en Colina. ¿Qué pasa en Papudo, Valparaíso y Viña del Mar? 35 a 40, sube un poquitito, ¿no? El rango desde lo más bajo al piso es un poquito más alto. En Melipilla 30 a 40, en Santiago 25 a 40 milímetros y en Buin entre 30 y 35 milímetros. Ahora, lo importante obviamente es la capacidad de absorción del suelo y en qué lapso se recibe ese suelo justamente esta lluvia y obviamente para los daños que se produzcan también influye muchísimo el tema del viento. 9:11, listos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las informaciones del mundo. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Bien, ¿y tú, Mónica? Bien, también. Vamos a partir en Argentina con las imágenes de Cristina Fernández el día después entonces de conocerse el fallo de la Corte Suprema que ratifica esta condena a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos. Cristina Fernández está en su departamento en la zona de Constitución, donde han llegado los militantes de su partido que desde anoche se han manifestado en ese lugar apoyando a Cristina Fernández, y ella en varias ocasiones durante el día ha salido al balcón a saludarlos. Este fallo de la Corte Suprema entonces que ratifica esta condena, si bien Cristina Fernández sigue negando este delito de corrupción,
De todas maneras, parece ser que está uniendo al peronismo, porque si bien estaba fragmentado este movimiento, dirigentes de todos los sectores han llegado a apoyar a Cristina Fernández y mucho se dice que incluso podría entonces unirlos de cara a las próximas elecciones en Argentina. La defensa de Cristina Fernández ya presentó entonces la solicitud para que ella cumpla este arresto en su casa, pero de todas maneras es el tribunal el que tiene que decidir si acepta o no que ella cumpla prisión domiciliaria. No sería el primer caso, como Menem, por ejemplo, en su momento. Tal cual. Un proceso judicial. Ahora, también ella solicitó no usar tobillera en su casa mientras esté en esta prisión durante 6 años, pero también se comunicó al tribunal que tiene 5 días hábiles para presentarse al tribunal y que entonces sea detenida a pesar de que después pueda entonces cumplir esta prisión en su casa. Se han registrado distintas manifestaciones después de este fallo de la Corte Suprema. Ayer hubo hartas manifestaciones, pero también se registró el ataque de militantes a la sede del canal de televisión TN en Argentina y también el 13. Un acto vandálico calificó el gobierno esta situación y ya hay una persona detenida por estos hechos, que no solo se registraron daños en la misma sede del canal de televisión, sino también, por ejemplo, en los automóviles de los periodistas de estos medios. Cristina Fernández ha criticado continuamente a los medios de comunicación por este caso judicial que ella está enfrentando. Vamos a cambiar de tema y nos vamos que no es el único, ¿eh? Y no es el único, no quedan hartos importantes. Vamos ahora a Estados Unidos porque continúan las protestas en este país que ya se han extendido a distintas ciudades entonces por la política migratoria de Donald Trump. Estas son imágenes del toque de queda que ocurrió anoche en Los Ángeles. Ahora son las 6 de la tarde, va a comenzar a las 8 de la noche un nuevo toque de queda. Tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo hasta ahora en Estados Unidos. Pero estas manifestaciones que se están extendiendo a distintas ciudades del país siguen enfrentando a Donald Trump con las autoridades estatales. Esto porque Donald Trump activó la Guardia Nacional y también a infantes de Marina que por lo menos los Marines todavía no han enfrentado a las manifestaciones, siguen esperando instrucciones. Acá lo que reclama el gobernador de California es que básicamente esto es una orden que ya roza la autocracia de parte de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha pasado? Laura Soto nos cuenta. Veamos. Comenzaba un toque de queda de 10 horas en Los Ángeles y las calles de la ciudad se veían así. No fueron pocas las personas que desafiaron la medida impuesta este martes por la alcaldesa Karen Bass. Según la policía, más de 200 personas fueron arrestadas por no dispersarse tras su entrada en vigor y otras 17 por derechamente violar la medida. El toque de queda rigió desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana en el centro de Los Ángeles y fue aplicado para frenar el vandalismo y los saqueos que se han desarrollado en paralelo a las protestas que comenzaron el viernes pasado contra las redadas migratorias. Las cosas empezaron a ponerse difíciles el viernes, cuando se produjeron las redadas, y es importante que empiece por ahí, porque esa es la causa de los problemas que han ocurrido en la ciudad de Los Ángeles y en otras ciudades. Esto fue provocado por la Casa Blanca. La razón no la sabemos. Sostengo que tal vez somos parte de un experimento nacional para determinar hasta dónde puede llegar el gobierno federal. Más de 30 alcaldes del sur de California se unieron para pedir el fin de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. Además, exigieron el retiro de las tropas de la Guardia Nacional y los 700 Marines que están siendo entrenados para manejar disturbios civiles antes de ser movilizados a Los Ángeles. Estos son hombres y mujeres entrenados para el combate en el extranjero, no para la aplicación de la ley a nivel nacional. Honramos su servicio, honramos su valentía, pero no queremos que nuestras calles sean militarizadas por nuestras propias Fuerzas Armadas, ni en Los Ángeles, ni en California, ni en ningún otro lugar. Parte de esto consiste en anticiparse al problema para que, si en otros lugares se producen disturbios donde las fuerzas del orden se ven amenazadas, tengamos la capacidad de reforzar la Guardia Nacional ahí, si es necesario. Las protestas ya se han extendido a varios puntos del país.
Texas, el gobernador republicano Greg Abbott anunció el despliegue de su Guardia Nacional en todo el estado. Así se convierte en el primer gobernador del país en tomar esa medida desde el inicio de las manifestaciones. Mientras tanto, la administración de Trump defendió ante la justicia este miércoles su decisión de desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a la demanda presentada por el gobernador de California. I want to save Los Angeles, and Newsom is totally incompetent. I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. A medida que las tensiones entre las autoridades locales y el gobierno federal aumentan, no se ve en el corto plazo el fin de las manifestaciones. Bueno, acá tenemos entonces las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en Los Ángeles. Allá son las 6:18 y en un par de horas entonces empieza el toque de queda. ¿Sabes lo que pasa? Que además que normalmente, para ir al siguiente tema, porque el tiempo yo sé que vuela, que normalmente la Guardia Nacional, los Marines siempre habían sido, se pueden ocupar, efectivamente los puede llamar a ejercicio el presidente, pero siempre la tradición es que se ha hecho para que colaboren con las autoridades locales, no impugna con las autoridades locales. Y eso es lo más incomprensible. Una decisión que Donald Trump insiste en defender y asegura que si no hubiese enviado a la Guardia Nacional, Los Ángeles estaría en llamas. Escuchemos lo que dijo precisamente Donald Trump. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. And some of the radical left, they say, oh, that's not nice. Well, if we didn't do it, there wouldn't be a Los Angeles. It'd be burning today, just like the houses were burning a number of months ago. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and a national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. These are animals, but they proudly carry the flags of other countries, but they don't carry the American flag. They only burn it. Did you see a lot of the flags being burned? They weren't being burned by people from our country or from people that love our country. People that burn the American flag should go to jail for 1 year. That's what they should be doing. 1 year. And we'll see if we can get that done. We're going to try and get that done. We're working with some of your senators. Tanto este tema como el caso de Cristina Fernández los vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche. Y Mónica, vamos a terminar con música, con los Beach Boys, porque hoy murió su fundador, su vocalista Brian Wilson a los 88 años, 82 años murió. Su familia confirmó esta noticia y se le ha catalogado como el genio de la música pop. Muchas hits notables. Absolutamente. Mira, escuchamos un poquitito. Veámoslo en nuestra página web cnnchile.com, que siempre tiene todas las informaciones. De hecho, ya está, nos estaban preguntando la entrevista completa a Rodolfo Carter. Curicó Unido sorprendió a Universidad de Chile y la eliminó de la Copa Chile tras empatar 2-2 en el Estadio Nacional, pese a contar con su equipo estelar. Y el regreso de Charles Aranguis, la U no logró mantener la ventaja y quedó fuera del torneo. Curicó avanzó a cuartos de final, donde va a enfrentar al ganador entre Audax Italiano y Deportes Temuco. La eliminación es un duro golpe para la U, que ahora va a tener que enfocarse en el cierre del campeonato nacional y los playoffs de la Copa Sudamericana ante Guaraní. Ya, termina CNN Prime, pero hoy día tiene una cita súper importante, de hecho, dos citas importantes. Primero, Conexión Global Prime con Alicia Contreras y todo el equipo internacional, y luego Última Mirada con Fernando Paz.
Miércoles 11 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.